Amén. Gloria a Dios. Los saludamos con la paz del Señor. Amén. Y agradecemos a todos. Amén. Cada oración que en este día se ha hecho. Amén. Cada uno de los que han tomado su tiempo para poder orar por la vida de Lautaro también y por la vida de Nazarena. Amén. Y de su bebé. Sabemos que el poder de Dios se manifiesta, amén, y se está manifestando en sus vidas. Así lo creemos nosotros, amén, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Quiero hablarte de algo. Quiero hablarte un poco de la gracia de Dios. Amén. ¿Qué es esto de la gracia de Dios? Vamos a leer Efesios 2:8. Amén. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. La gracia es un regalo que Dios nos ha entregado a los hijos, a sus hijos. Amén. Es un regalo. Y es un regalo no por lo que hacemos nosotros, no por los muchos méritos que hagamos, no por lo bueno que somos. Amén. Mira la cara de tu hermano, míralo en la cara ahí. Tiene cara de bueno. Amén. Tiene cara de hacer bien las cosas. Pero eso, amén, esa característica que podemos tener nosotros como seres humanos, no nos da acceso a la gracia, sino que la gracia es un don, es un regalo que no merecíamos. No lo merecíamos. Pero es un don que Dios nos ha dado en su infinito amor. La gracia. En Romanos 8, ahí voy a buscar. La palabra de Dios dice, y en esto fue que yo empecé a preguntar, porque dice Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo leí este versículo, sí, que es un versículo conocido, y muchas veces este versículo se usa para justificar el pecado. Cuando vos a veces hablas con alguien o lo confrontaste, dice, no, pero la palabra de Dios dice que no hay ninguna condenación. Pero no están leyendo todo el texto completo. Y sí, claro que sí. No hay condenación para los hijos de Dios. Y como dice el versículo, los que no andan conforme a la carne, sino que comienzan a andar conforme al Espíritu. Y yo decía, gracias Señor, qué lindo. ¿Cuánto son merecedores de esa gracia? ¿Cuánto, no merecedores, sino cuánto están entendiendo y comprendiendo la gracia de Dios en tu vida? Porque la gracia de Dios que otorgó perdón, la gracia de Dios es la que te permite nos permite a nosotros operar en el poder de Dios. Si no tuviéramos la gracia de Dios, no podríamos ni siquiera predicar. No pudiéramos hablarle a nadie. No hubieras podido. ¿Cuántos han ido a predicarle a una persona y esa persona se convirtió al Señor? Y empezó a ir a la iglesia. Eso fue la gracia de Dios usándote a ti. Un instrumento
que muchas veces está contaminado, pero el poder de Dios comienza a usarte por la gracia del Señor. Amén. Y yo decía, Señor, gracias por tu amor infinito. Amén. Por nuestras vidas, porque siendo vasos de barro, tú decides usarnos como a ti te place. Tú decides volcar en nosotros de tu espíritu y usarnos en ese poder. Amén. Y yo hablaba de eso y decía, Señor, tu poder dentro nuestro es el que se debe manifestar. Y Dios me hablaba de Pablo. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9, dice la palabra del Señor y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Y cuando yo leía esto, y hay una versión más que dice, mi gracia es todo lo que necesitas, Pablo. A veces decimos, no, tengo que estudiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y Dios dice, no es tu sabiduría, no es tu fuerza, no es tu poder, es mi gracia en ti, obrando para hacer la obra de Dios. Es mi gracia en ti que te va perfeccionando para predicar la palabra de Dios. Y yo volví a leer una y otra vez este versículo, y en esta versión yo decía, Dios está hablándole a Pablo y le está diciendo, Pablo, mi gracia es todo lo que tú necesitas para que mi poder actúe mejor en ti. Y yo decía, Señor, reconocer delante de tu presencia y poder entender y comenzar a entender que nuestra humanidad es frágil. ¿Cuántos comprenden eso? A veces creemos que somos todopoderosos. A veces creemos que trabajamos mucho y vamos a conquistar el mundo y voy a comprar cosas en mi casa y voy a tener auto y voy a tener casa. Y otros dicen, no, yo me voy a ocupar en estudiar y me voy a sacar las mejores notas y me voy a recibir y voy a tener mi título colgado en la puerta. Otro dice, mi esfuerzo de las mañanas es el que sostiene mi vida, porque yo hago, porque yo me levanto, porque yo voy para allá, porque soy yo el que hace, hermano. Y cuando yo leo esto y lo veo a Pablo orando, rogándole al Padre eterno, diciéndole, Padre, saca este aguijón en mí. Y Dios le dice, no, Pablo, no te lo voy a sacar. ¿Sabes por qué? Porque tú eres Pablo y tú has sido Saulo, un general que ha perseguido, que ha matado, que tenía la potestad de destruir a mi pueblo cuando tú quisieras. Y si yo te sano ese aguijón, puede que vuelvas otra vez a tener esa actitud de arrogancia, pero ahora en Cristo Jesús. Y sabe, yo decía, Señor, el poder de Dios se perfecciona cuando tú eres débil. Hay situaciones que muchas veces estamos ahí, decimos, ¿qué va a ser de mi matrimonio? ¿Qué va a suceder con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi empresa? ¿Qué va a ser de mi vida? A veces nos encontramos en un laberinto, pero es ahí, hermano,
En esos procesos donde Dios te va llevando es donde tú vas a ver la gloria manifestada de Dios en tu vida. Dios no te lleva a un proceso y no tiene la salida. Juntamente, dice la palabra de Dios, con el proceso está la salida. Amén. Y yo decía, Señor, gracias. Amén. Porque muchas veces en mis debilidades, en mis procesos, yo pude ver tu gloria, pude ver el poder de Dios manifestarse en mí. Cuando nosotros somos fuertes, no vamos a ver poder de Dios. Cuando nuestra humanidad es fuerte, nosotros no vemos poder de Dios manifestándose en nuestra vida. Cuando nosotros creemos que somos nosotros los que vamos a solucionar el problema, los que vamos a arreglar la relación matrimonial, cuando nosotros decimos, no, esta situación financiera la voy a solucionar trabajando. Cuando yo creo que soy yo, el problema va a persistir. Y muchas veces en los procesos Dios te recuerda que eres frágil, que nuestra vida es una pequeña sombra en la eternidad de Dios. Y nosotros tenemos que comprender esto. ¿Sabe para qué? No porque Dios quiere humillarnos, no para que Dios nos haga como gusano, sino que lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una plena dependencia de Él. Señor, mi matrimonio yo no lo puedo solucionar, pero mira, tú puedes tocar mi vida, tú puedes cambiar mi manera de pensar, tú puedes cambiar mi corazón, arrancarme el dolor que siento porque nos hemos maltratado y darme un corazón nuevo donde yo ame a mi esposo o donde yo ame a mi esposa, donde yo vuelva a enamorarme otra vez, pero ahora contigo. Tu debilidad delante de la presencia de Dios comienza a ejercer el poder de Dios en tu vida. Yo no puedo, tú puedes, Señor. Yo no puedo cambiarme, pero tú sí puedes tratar mi vida. Yo no puedo restaurar mi familia, pero tú sí puedes restaurarla, Señor. Mira, y vengo aquí a pedirte que tú lo hagas, a rogarte que tú lo hagas, porque yo no lo puedo hacer. Amén. El aguijón en Pablo lo mantuvo pegado al Señor. Muchas veces las circunstancias que pasamos nos tienen que mantener pegados al Señor. No te vayas, no te escapes de la presencia de Dios. Cuanto más situaciones había en mi casa adversa, más me metía en la casa de Dios. Cuando más situaciones difíciles había en mi matrimonio, más venía a la iglesia. Y yo muchas veces no entiendo, tienes miles de problemas y más sale corriendo para afuera, más te va a la casa de la prima, de la vecina, o te quedas encerrado en tu casa. Es que ahí no va a ejercer el poder de Dios, porque cuando yo vengo y busco de Él, estoy reconociendo que sin Él nada soy. Nada soy. Nada soy. Amén. Pablo dejó de quejarse por su situación. Pablo dejó de renegar del aguijón en su carne y llegó hasta jactarse de tenerlo, porque eso le recordaba que si un milagro ocurría, que si una situación era cambiada, no era por él, sino que era por el poder de Dios obrando en su vida. Y Dios quiere a sus hijos de esta manera. Dios te quiere ver humillado en su presencia de esta manera. Dios quiere esos corazones en el que reconocemos, Señor, sin ti no soy nada. Tu gracia
Tu gracia es la que me va sustentando. Tu gracia es la que me va alimentando. Tu gracia es la que me da el poder para cada día levantarme y despertarme. Hermano, si hoy te levantaste es porque la gracia de Dios, la misericordia de Dios se extendió un día más sobre tu vida, sobre tus hijos y sobre todo tu familia. No es porque somos los hijos de Dios. Porque a veces creemos que somos hijos de Dios y somos infalibles. No, hermano. Nunca olvidemos esto. Que necesitamos su gracia cada día y cada mañana. Amén. Para poder avanzar. Segunda de Corintios 12:10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, que dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Él. Y si usted me va a decir, pastora, pero ¿cómo hago para gozarme? Como cuando hay una afrenta, como cuando hay una necesidad, cómo me gozo. Porque sabe que yo entiendo que la provisión de mi necesidad, que la única persona en este mundo que puede cubrir mi necesidad es el Señor Jesús. No hay en esta tierra que pueda ir a lugares donde tú no puedes ir, que pueda cambiar situaciones que tú no puedas cambiar. Solo Él, solo Él. Y Pablo daba gracias a Dios y decía, me gozo de tener este aguijón. Me gozo de que todavía esto esté aquí, que me recuerda que soy humano, que me recuerda que no soy todopoderoso, que me recuerda que tengo que depender de Dios cada día. Dios no nos ama porque nos va a permanecer en una situación. No. Yo le dije a usted que juntamente con la prueba, Dios trae la salida. Pero cuando Dios te saque, no te olvides que hay una fragilidad obrando en tu vida, que delante de la presencia de Dios eres frágil y que su gracia es la que nos sustenta día a día. Amén. ¿Sabe que ejemplos en la palabra de Dios de hombres de Dios que fueron frágiles, que necesitaron de la gracia de Dios? Moisés era consciente de su defecto. Y él dijo, manda otro que hable por mí. Manda otro a hacer esta tarea que tú estás mandándome a mí. Y le dijo el Señor, no. Ve tú, te ayudará Aarón, pero tú eres a quien yo llamé a ser el libertador de mi pueblo. Gedeón, que le dijo al ángel, soy el más pequeño, mi tribu es nada. ¿Por qué no elegiste un general de guerra? Una tribu más poderosa. Y le dijo, ve, varón esforzado y valiente, con esta, tu poca fuerza, vas a traer la victoria. Pero no porque él fuera fuerte, sino porque aquel que lo estaba enviando a la misión era el Dios Todopoderoso y le iba a dar la victoria, porque no hay batallas que nuestro Dios no haya ganado para su pueblo. No sé si tu debilidad será grande o pequeña, pero el Dios que nosotros tenemos es el Dios Todopoderoso.
No sé si lo que Dios te está mandando en este tiempo te has bloqueado y has dicho no puedo, porque no sé hablar, porque no sé orar, no puedo, porque lo que tú me estás mandando a hacer. Mira, hermano, quita las excusas, porque Dios te dice, con estas tus pocas fuerzas, con esto que tú tienes, con esto vas a libertar a tu familia, vas a libertar a tus hijos. Amén, como lo hizo con Gedeón. Amén. Primera de Corintios 1:27 nos ayuda cuando tenemos excusas delante de Dios. Y dice la palabra del Señor y nos enseña, dice que sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Cuando nosotros vemos a Dios obrar en el Antiguo Testamento, vemos que tomó un Moisés que no sabía hablar, que no sabía cómo se iba a presentar delante de Faraón. Era a la apariencia, a lo que él estaba viviendo, él se veía débil. Tomó un Gedeón que también pensaba de la misma manera y dijo, mi pueblo el más pequeño y yo el más pequeño de todo, ¿por qué a mí? Pero para que la gloria de Dios se manifieste, necesita de hombres y mujeres que no se la crean. Para que el poder de Dios se manifieste, Dios necesita vasijas de barro. Vasijas de barro que Él pueda trabajar. Amén. No te alejes de Dios. No te apartes de Dios a causa de tu debilidad. No dejes de estar en su presencia, sino más bien corre hacia Él. Deja que Dios te equipe. Deja que Dios te prepare. Deja que Dios te dé la estrategia. Deja que Dios te muestre cómo orar. Deja que Dios te capacite cómo hacerlo, cómo vas a hablar, qué vas a decir. Deja que Dios sea el que dirija tu vida hacia lo que el propósito por el cual tú fuiste llamado. Amén. Isaías 40, 29, 31. Dice Isaías 40, 29, 31, dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Está sin fuerza, de Él vienen las fuerzas. Amén, amén. Sigamos leyendo. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Vamos, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esa promesa es para mí, es para ti. Amén. No te cansarás. Amén. Él te va a renovar las fuerzas cada día. Gloria a Dios. Cuando te encuentres en necesidad, nos permite a nosotros ver cuánto necesitamos a Dios. Y cuánto nosotros somos conscientes de nuestra debilidad. Amén. Segunda de Corintios 4:7, ya voy a ir terminando. Dios puede revelar su poder a través de nosotros. Y dice la palabra en segunda de Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos que contiene, que dice, para que la excelencia del poder sea de Dios
y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Tenemos esta esperanza, dice, en vasos de barro, en nosotros. Dios nos ve como vaso de barro para manifestar su poder. Amén. Para que el poder de Dios se manifieste y se perfeccione en nuestra debilidad. Amén. La presencia del Señor es todo lo que necesitamos en estos tiempos. Solo la presencia de Dios es lo que necesitamos. Amén. ¿Sabe? En el Salmo 73, 26, el salmista habla y dice, mi carne y mi corazón, 73, 26. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en todo momento. Hoy había familias que estaban quizás en una tormenta, pero Dios, sé que Cristo está en la barca de cada uno de ellos. Y hoy pasamos un tiempo de oración en este lugar, hermano, precioso. ¿Sabe por qué precioso? Porque Dios vio el corazón de nuestro clamor y nuestra oración para poder sostener las manos de nuestros hermanos, para que su fe no mengue, para que su fe avance, para ver el milagro y el poder de Dios en nuestra debilidad, porque nosotros no podemos hacer nada. Y Dios me hablaba esto hoy y me decía, vuelve a ver que eres frágil. Vuelve a ver que hay tiempos determinados de Dios en nuestra vida para algunas cosas. Mira, hermano, hoy el pastor me decía, en un minuto, en un segundo, la vida de una persona cambia de rumbo por el dedo de Dios, para llamar la atención, para conocer el poder que opera en él. Porque yo creo que todo lo que acontece, Dios se va a glorificar. Y todos verán la gloria de Dios. Amén. Pero yo, ¿sabe qué entendía en esto? Yo decía, Señor, muchas veces somos tan tercos que nos pisaron el callo y salimos corriendo. Que algo pasa y ya te querés ir de la presencia. Ay, ya no oro más, ya no busco más a Dios, ya no hago más esto, ya no me interesa esto, ya no me importa acá, y yo no voy más a la iglesia, y ya no voy a orar, y ya no voy a ayunar. Y comenzamos a rebelarnos en contra de aquel que gobierna nuestro destino. Qué tercos somos, hermanos, que le permitimos al enemigo que nos comience a ministrar cansancio, fatiga, al orar, al clamar. Ya no tengo ganas de orar y ya no tengo ganas de buscar y estoy medio que a la vuelta y que me cuesta ir a la iglesia. Pero me cuesta, ¿qué? ¿No has visto el poder de Dios obrando? Cuando Dios determina algo, ¿quién le va a decir a Dios cómo hacer las cosas? Y Dios me hablaba de esto y me decía,
Los hijos tienen que entender que yo gobierno y domino sobre las vidas. Que no hagas altares de adoración donde no está Dios. Que no entrones en tu corazón otro que no sea Dios, sino que Él sea el primero en todo en tu vida. Que tú comiences a buscarlo a Él. Y que no importa cuán débil eres. Lo importante es que Él es el Dios todopoderoso. Y que si Él te ve rendido a sus pies, si Él te ve buscando de su presencia cada día, ¿qué cosa Dios no hará por ti? Dios dará naciones por ti. Dios pondrá reyes, quitará reyes por la iglesia, por sus hijos. La gracia que hay en ti es la que te permite cada día vivir. Su gracia es la que te perfecciona. Su gracia es la que te perdona. No creas, hermano, que eres invencible. Nunca creas eso delante de la presencia de Dios. Hoy agradezco las oraciones por la vida de Lautaro, por sostener a Laura en medio de la cirugía, a Graciela que se acercó, que estuvo con ella. Amén. A los hermanos que, mire hermano, mientras estábamos en el frente de batalla peleando, los hermanos estaban aquí sirviendo al Padre Eterno, sirviendo comida al necesitado, y esa es la iglesia de Cristo. Cuando fueron llamados a reconstruir el muro, en el libro de Nehemías dice que con una mano estaba en la palabra, en la construcción, y con otro tenían la espada. Y donde no llegaba uno estaba el otro. Y eso es lo que el pueblo de Dios tiene que aprender a hacer, a estar unidos, cubriéndonos unos con otros, ayudándonos uno con otro, no en la indiferencia de decir, por allí está Laura, por allí está la familia de Nazarena orando, Señor, allí. No, hermano. Si tienes la posibilidad, corre, ayuda, brinda tu ayuda, no seas indiferente. Si había ayuda aquí en el comedor, yo di gracias a Dios por mis hermanos que nos cubrieron, que nos ayudaron y estuvieron aquí en el frente de batalla. Y así con cada hermano, estamos orando por Tamara, por su diagnóstico, estamos clamando a Dios. Muchos la conocen, hace tiempo que dejó de venir a la iglesia. Pero hay necesidad en el pueblo de Dios. Y te vengo a decir que no importa qué débil seas, porque la oración de poder va a radicar en la presencia que mora en ti. Que dejes de mirarte. Que si se te soluciona el problema o no. Que todavía estás decidiendo si vuelves a servir a Dios o no. Somos frágiles, Señor. Somos seres humanos temporales. Y tenemos que empezar a vivir con pasión por la obra del Señor, compasión por predicarle a los perdidos. Pero yo tengo problema. No mires tu debilidad, porque en tu debilidad el poder de Dios se comienza a perfeccionar cuando tú abres la boca y comienzas a predicar del Señor. ¿Qué quieres que pase en tu vida? ¿Qué quieres que ocurra? Para entender que si estás en la iglesia es porque el Señor te ha llamado con un propósito eterno. Es su gracia. Es su gracia la que nos va sosteniendo cada día. Es su amor y su misericordia.
es la que día a día nos va sosteniendo. Y cada vez que hemos pasado un proceso, Dios te recuerda que eres frágil. Cuando me tocó mi proceso, Dios me recordó que era un ser humano y que dependía de Él. Cuando hay situaciones que pasan, Dios te está recordando que dependes de Él. Pero no dejes que pasen situaciones. No es necesario pasar situaciones para recordar que dependemos de Él. Es entender que el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad que vamos llevando. Y que Dios quiere usarnos. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere glorificarse a través de tu vida. Donde tú andes, donde tú camines, donde tú te muevas, la presencia de Dios te va a acompañar si tú comprendes y entiendes esta palabra. Porque no soy yo, le decía, Señor, eres tú en mí. Porque no soy yo, y cada día que alguien viene a pedir oración, yo lo digo en mi mente, digo, no soy yo, Señor, eres tú en mí. Obra. Y cuando alguien quiera pedirte de ti, di, Señor, no soy yo. No soy yo, es tu gracia. No soy yo, Señor, es tu gracia la que me sostiene. Es tu gracia la que me levantó. Y es tu gracia, Señor, es tu amor y tu misericordia. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos un Padre de amor tan grande por nosotros. Tú no conoces cuánto Dios te ama. Quizás tú no entiendas cuánto Dios te ama. Pero iglesia, Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y tú estás preocupado por las cuentas, y yo te estoy diciendo que Dios te ama. Él tiene más que suficiente para darte. Más de lo que tú te imaginas, Dios tiene para darte. Porque Dios en un chasquido cambia tu vida. En un instante Dios cambia el rumbo de tu vida, y de la miseria te pone en la abundancia. Porque un día, en un abrir y cerrar de ojos, Dios determina que tu hogar se establezca el reino de Dios, y los tuyos son alcanzados. Pero es la gracia de Dios obrando en ti. Es el poder de Dios manifestándose a tu vida, porque Él te ama. Y Él ama a tu familia. Y Él ama a tus hijos. Y si Él nos ama, ¿qué más necesitamos? Quizás tú estás pidiendo cosas materiales y Dios te dice, pero hijo, yo te amo. Y si yo te amo, tengo para darte más de lo que tú me estás pidiendo, si así lo deseo. Dios está buscando hijos que lo amen. Que lo amen. Y que se basten de su gracia para que el poder de Dios se manifieste en todo lugar donde ustedes se muevan. Y ustedes van a ver sanidad obrando. Ustedes van a ver milagros obrando por sus manos. Ustedes van a ver que el poder de Dios se va a manifestar en los hogares que ustedes visiten. Porque no es el hombre el que se va a manifestar, sino que es el poder de Dios a través de tu vida. Amén. Póngase de pie.